Es muy interesante ver las celebraciones indígenas. As we transmit Buddhism to the West, to Western countries, it's good to appreciate what's already in place. Como estamos enseñando el budismo en los países occidentales, es bueno ver como las celebraciones locales. And then we can tweak it a bit. We can tweak it a bit to our own, to suit our own needs. Needs twisted. Y entonces les podemos dar un toque nuestro para ver nuestras propias necesidades. Maybe adapt is the right word. Mejor sería decir adaptarla. Yes, good. So, in any case, it's always nice to check our mind when we begin our practice. So, let's. En cualquier caso, lo interesante es chequear nuestra mente antes de empezar la práctica. So, let's begin by generating this pure wish to benefit all beings. Vamos a empezar generando el deseo de ayudar a todos los seres. Okay. Sangye chedan soki shonamla chanchu padu dani kyasuchi tagi jinsogi pesunangi dola penchi sangye dupasho. Sangye chedan soki chonamla chanchu padu dani kyasuchi tagi jinsogi pesunangi tola penchi sangye dupasho. Sangye chedan soki chonamla chanchu padu dani kyasuchi tagi jinsogi pesunangi dola penchi sangye dupasho. Spanish. Nos refugiamos en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcancemos la iluminación. Que por la práctica de la generosidad y las demás virtudes podamos llegar pronto a la iluminación para el bien de todos los seres. Bueno, pues empezamos el primer diálogo. Hemos visto ya en el programa y lo comentamos de que ahora la primera parte, digamos, nos vamos a centrar en lo que es el budismo patriarcal. Para saber cuál es el contexto, cuál es el marco, a qué nos referimos. Es importante tener conciencia, digamos, de que esto existe para después, luego haremos el otro diálogo de budismo post-patriarcal y cada contribución de las mujeres. Pero primero creo que es muy necesario que tengamos presente pues, de qué estamos hablando, ¿no? Y que sobre todo tomemos conciencia, porque yo todo esto lo digo por mí misma, me refiero que igual vuestra experiencia sería diferente, pero lo que veo es que igual no nos damos cuenta, o sea, tenemos tan integrado el tema es tan cultural también. El tema del patriarcado lo tenemos tan integrado en nosotras que puede haber el peligro de no darnos cuenta, como que es normal. Esto yo creo que es el primer paso. Tener claro, ¿vale?, que durante siglos y generaciones hemos estado las mujeres absorbiendo unos conceptos, unas ideas, nos han dicho cómo somos, cómo deberíamos ser, etc. Y todo esto lo llevamos impregnado.
Yo esto particularmente os lo explico. Me di cuenta cuando traduje Mujeres de Sabiduría. Y el contexto eran mujeres tibetanas. No, pero es igual, ya lo aguanto. Pero ahí me di cuenta, en aquel caso eran mujeres tibetanas, pero me di cuenta que, claro, que aquí seguramente estamos haciendo lo mismo. Vi que eran mujeres que habían integrado totalmente de que no era posible para ellas ir hasta según qué nivel, ¿no? No era posible despertar, no era posible, porque ya lo tenían como asumido, no se daban ni cuenta, ¿no? Y claro, ¿y por qué? Pues en tibetano, por ejemplo, la palabra mujer, ¿no? Significa renacimiento inferior. O sea, cada vez que en tibetano alguien te dice, mira, yo qué sé, se dirige a ti como renacimiento inferior, ¿no? Y tú contestas como normal. Entonces, es solo un ejemplo que para nosotras aquí sí que lo vemos exagerado, pero para que nos demos cuenta que a otro nivel también nosotras debemos tener esta historia, ¿no? Como que tenemos integrado ya y no nos damos cuenta. Es lógico y normal que nos pase. Pero esto yo creo que es, ¿no? Tenemos que tenerlo claro. Bueno, es que no se aguanta. ¿Así? Vale, que si no, vale. Bueno, entonces esto igual pues nos lleva al tema de uno de los objetivos básicos en el Sakyadhita, ¿no? Conseguir la equidad de género. Bueno, entonces aquí también tenemos que ir con cuidado, porque sí que nos podemos encontrar con situaciones que igual nos parecen, bueno, que no son tan graves, pero ahí hay un indicio de eso, ¿no? Yo particularmente dentro de centros de Dharma, aquí en nuestro país, yo directamente no siento o no me he dado cuenta de que me haya pasado esto, ¿no? De una discriminación de género. Pero sí que lo he visto, delante mío. Y era el caso, pues, que era la primera línea, digamos, se iban a dar enseñanzas, la primera línea estaba reservada para monjes, hombres. Y llegó una monja y muy timidita, así poco, se fue a la primera línea en una esquina y se sentó allí. Yo estaba a la segunda línea detrás de ella. Y el monje que estaba a su lado, pues le dije, perdona, es que me sabe muy mal, pero es que después el lama se va a enfadar, o sea, tienes que sentarte detrás, es que después me va a decir que por qué no lo he dicho yo. El pobre también se sentía incómodo y ella se levantó y se fue atrás. Entonces yo le dije, no te levantes. Es que si no, no vamos a cambiar. O sea, alguien ha de cortar eso, ¿no? No te levantes. Pero le sabía mal porque después le iban a reprochar al chico que no le ve, era todo un lío. Y ella misma dijo, ay, mira, y se fue de atrás. Bueno, es un detalle, ¿eh? Me refiero que contemporáneo, o sea, de hace un año o dos. Y no quiero decir que esto sea la norma, ni mucho menos, porque la verdad es que no lo he visto yo tampoco, ¿eh? Pero esto es solo un nivel de equidad de género. O sea, esto lo tenemos que tener en cuenta, evidentemente, porque ya es una cosa, pues, de justicia, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos, y el trabajo que estamos en Sakyadhita, cuando hablamos de esto, no nos referimos solo a este nivel. Nos referimos a algo mucho más profundo. O sea, que tenemos que tener en cuenta que el budismo, como cualquier tradición espiritual, ha nacido de una cultura patriarcal. Entonces, lleva consigo el condicionamiento del patriarcado. Esto lo llevan todas las tradiciones religiosas, todas. Entonces, tenemos que dar un paso atrás y cuestionar todo. Porque, por ejemplo, hay un movimiento en Tai Chi, por ejemplo, en meditación no lo sé, pero se tenía que averiguar, que están averiguando si las posturas de Tai Chi están pensadas para mujeres o solo para hombres. No, eso es para... Yo saco temas, ¿no? Hay dentro, y esto me interesa en esto, porque claro, las posturas del Tai Chi, que es de batalla, o sea, ¿no? Está pensado para un cuerpo masculino. Entonces, las mujeres que reproducen esos movimientos, que es mi caso, por ejemplo, durante años, ¿qué pasa?
Esto nos lleva a cuestionar la postura de meditación. ¿Por qué no hemos averiguado si el cruzar piernas y cerrar la pelvis va bien para una mujer? ¿O igual sería mejor otra postura? Está todo por cuestionar. O sea, hay que cuestionarlo todo, pero no para nada. O sea, para el bien de la transmisión del budismo en nuestra sociedad, que somos hombres y mujeres al mismo nivel, y en la época en la que estamos, siglo XXI. Para el bien de esta transmisión del budismo, tenemos, si quién lo va a hacer si no, cuestionar desde Sakyadhita esta visión desde lo femenino. ¿Vale? Yo creo que esto es básico, o sea, solo para que tengamos un contexto que no se trata de, mira, discriminación y no, si te sientas delante, todos somos iguales. Pasa ahora con la política también, no por el hecho de que haya mujeres va a cambiar tanto la cosa seguramente, o sea, hay que cambiar más profundamente. Es la mentalidad, la visión, la manera de hacer y de pensar y de ser. Hay que cambiar todo esto, no solo si hay discriminación física de uno o el otro. Yo creo que tendríamos que tenerlo en cuenta. Y ahora, pues bueno, a nivel de experiencias que hayamos tenido de budismo patriarcal, Karma Lekshe Tsomo decía antes que necesitaría 10 horas para explicar. So please. Yeah. Okay, great. I want to show you some. Yes, but I'm just copying. Yeah, set it. Yes. But I have to transfer it. Pen drive. It's 1 minute. Yeah. Hello? Yeah. Maybe I hold it. This side? Okay. Can you hear me now? No. Mm. No se va a ver mucho. Puedes correr esta cortina. Oh, mani padme. Sorry.
Women in patriarchal Buddhism. Women and patriarchal Buddhism. Is it there? Ah. Eh? No? Buddhist, okay. Ah, yes. So maybe we can begin. So I'd like to begin by recognizing the support of our male allies. Me gustaría empezar agradeciendo la ayuda de nuestros aliados hombres. I think that women in Spain have made great progress. At least in my experience in Spain, I see that the centers have a nice, harmonious relationships between the men and the women. Al menos por mi experiencia cuando vengo aquí a España veo que hay una relación más armónica entre hombres y mujeres. This is not always the case. Y no siempre es así. Yeah, in many centers, even in the United States, we find that patriarchy is alive and well. Incluso durante muchos siglos, incluso en Estados Unidos, hemos encontrado que el patriarcado está vivo. But here in this center, we see the monk is helping with the technology. En este centro vemos que hay un monje que está ayudando con la tecnología. Yes, and the men are in the kitchen. Y que hay hombres en la cocina. It's a complete shock to my preconceptions. Y esto es un shock para mi concepción. At least for this weekend, right? Al menos por este fin de semana. Good, wonderful, wonderful. Well, so my experience in Buddhism started when I was very young. Mi experiencia en el budismo empezó cuando era muy joven. Because my family name was Zen. Porque mi apellido es Zen. My family name was misspelled at immigration. Mi apellido era, can you repeat it, please? My family name was misspelled at immigration. Que su apellido se perdió cuando le inscribieron. Hubo un error. So it sounds like ZENN sounds like Zen Buddhism. Y entonces le escribieron como ZEN, que es como el budismo zen. So I became a Buddhist when I was 11 years old. O sea que me hice budista a los 11 años. By reading 2 books on Buddhism. Cuando leí 2 libros sobre el budismo. And I thought, this is it. Y entonces dije, pero si es eso. But my mother was very upset. Pero mi madre estaba muy preocupada. Because she was a Baptist. Porque era baptista. And she thought that I would roast in hell for eternity. Y se pensó que me quemaría en el infierno eternamente. Very sad. Muy triste. But we worked it out. Pero lo solucionamos. Yeah. So when I started to learn Buddhism back in the 1950s. Excuse me, somebody's talking to me. Can you please fix your mic? You have to put your mic Hello? Can you hear? A ver. Más arriba. Aquí.
Hello? It's okay? So when I started to study Buddhism Cuando empecé a estudiar el budismo, in the 1950s, en la década de 1950, there were no temples, no había templos, there were no monasteries, no había monasterios, there were no teachers, no había maestros, there were very few books. había muy pocos libros. Oh, so when I was 19 years old, O sea, cuando tuve 19 años, I got on a ship me fui a cogí un barco with my surfboard con mi tabla de surf and sailed for 2 weeks from California to Hawaii to Japan. y navegué durante 2 semanas desde California por Hawái hasta Japón. Yeah. And then I was surfing in Japan. En Japón estuve surfeando. We had the first international surfing contest ever held in Japan. Estuve en el primer concurso internacional de surfing en Japón. I was the only girl. Era la única mujer. We had a great time. The beaches were empty. It was beautiful. Nos lo pasamos muy bien, las playas estaban vacías, fue fantástico. But then it started to get cold. Pero entonces empezó a hacer frío. Oh, it started to snow. Empezó a nevar. So I went to a Zen monastery and began meditating. Y me fui a un monasterio zen y empecé a meditar. Yes, so, but after 1 year, I didn't find a teacher in Zen. Pero al cabo de un año todavía no había encontrado un maestro zen. So I continued traveling to Southeast Asia, to India, Nepal, Sri Lanka. I wanted to be a nun, but I couldn't find a monastery for nuns. Y entonces fue haciendo un viaje por Sri Lanka, por India, por Nepal, pero no estaba buscando un monasterio, pero no había monasterios para monjas. All the monasteries were for monks. Todos los monasterios eran para monjes. When I was young, I wanted to be a monk. Y cuando era joven yo quería ser un monje. Yeah. When we hear the word monk, we get this warm feeling of deep respect. Cuando oyes esta palabra monje, tienes esta sensación de un gran respeto, de una sensación, un sentimiento profundo. But when we hear the word nun, we get a picture of a woman in a hood beating the children with a ruler. Pero en cambio, cuando oyes la palabra monja, te viene a la cabeza la imagen de una mujer con la cabeza cubierta pegando a un niño. Why this difference? ¿Por qué esta diferencia? Why do we have such a different association with the word monk and the word nun? ¿Por qué hacemos esta gran diferencia entre la palabra monja y monje? So, we need to think about this. Lo tenemos que pensar. As Monse mentioned, we need to recognize our own sexism. Como decía Monse, tenemos que reconocer nuestro propio sexismo. We need to look at it directly. Y lo tenemos que mirar directamente. It's easy to recognize sexism that we see outside. Es muy fácil ver el sexismo cuando miramos afuera. It's more difficult to recognize the sexism that we have internalized. Es más difícil reconocerlo cuando miramos hacia adentro. Cuando lo tenemos internalizado. So we see this in Buddhist centers everywhere. Esto lo vemos en los centros budistas en todas partes. When a monk enters the room, everyone leaps to their feet and pays respect. Cuando un monje entra en una sala, todo el mundo se levanta y se inclinan demostrándole respeto. When a nun enters the room, cuando es una monja la que entra en la sala. So, but here I think it's very sweet that you are standing when a nun enters the room. It's very lovely. Aquí me gusta mucho esto que cuando entra una monja, lo que hacéis cuando entra una monja en la sala. It's not about respect for the person, because we're ordinary people. No tiene que ver con el respeto por la persona, porque somos personas normales. But it's a kind of recognition that women can be teachers. Pero es un tipo de reconocimiento de que las mujeres podemos ser maestras. So if we pay respect to male teachers,
shouldn't we also pay respect to female teachers? O sea que si demostramos respeto por un maestro hombre, ¿no tendríamos que también que demostrar respeto por una mujer maestra? Now, I have no training in gender studies. No tengo formación en estudios de género. Everything I learned on the ground. Todo lo que he aprendido lo he aprendido sobre el terreno. Even when I was a little kid, my brother got everything. Incluso ya cuando era pequeña, mi hermano tenía derecho a todo. He was very naughty, but he was treated like a king. Tenía mucha suerte porque lo trataban como a un rey. I tried so hard. Y yo me esforzaba mucho. Please love me. Por favor, queredme. But no matter how hard I tried, I couldn't do anything right. Pero aunque me esforzara mucho, no podía hacer nada bien. I knew something was radically wrong with this picture, Sabía que había algo que estaba radicalmente mal en esta imagen, but I had no words to express it. pero no tenía palabras para expresarlo. That's the way the society ran. Así es como funcionó la sociedad. So this preference for boys is very deeply ingrained in societies, even societies like the United States. Esta preferencia por los chicos está enraizada muy profundamente en las sociedades, incluso en la sociedad de Estados Unidos. My brother could grow up to be anything, but I could only grow up to be a nurse or a teacher or a secretary. Mi hermano creció teniendo derecho a ser lo que quisiera. En cambio, yo crecí solo teniendo derecho a ser o enfermera, o secretaria, o maestra. My dear friend was the first class of women to join the medical school at Yale University. La diferencia es que yo fui la primera mujer que fue a una escuela de medicina en la Universidad de Yale. The year was 1976. En 1976. So, we've made great progress, O sea, hemos progresado mucho. but we need to recognize that this has been very recent history, a recent change. Pero también tenemos que reconocer que esto es un cambio muy reciente. If we look back from our condition now and look at Asian societies, we think that they're very backward. Si miramos a nuestra condición ahora y miramos la condición en los países asiáticos, vemos que hay una gran diferencia. But in fact, changes for women in Western societies have only come very recently. Pero de hecho, los cambios en las sociedades occidentales han tenido lugar muy recientemente. That women can vote and so forth, all of this is due to the hard work of many women, many feminists. Ahora las mujeres podemos votar y esto se lo tenemos que agradecer a muchas mujeres, muchas feministas. So we need to remember their kindness and the dangers that they faced in trying to get the vote for women, for example. Tenemos que recordar su gran entrega y el gran esfuerzo que tuvieron que hacer para que nosotras podamos votar actualmente. Women are still underrepresented, especially in religion and government, in Western societies also. Las mujeres están infrarrepresentadas en las sociedades occidentales, incluso en la parte religiosa, política And great changes are underway for women in Asian societies, in Africa and the Middle East as well. Y hay grandes cambios que están llegando para las mujeres de Asia, de África y de India. So we have to be aware of our social location. O sea, tenemos que ser conscientes de nuestra situación social. And not think, well, we're so enlightened and they're so backward. It's much more complicated than that. O sea, que tenemos que ver que no tenemos que decir, mira, nosotros estamos tan iluminadas que estamos así y no lo tenemos que ver así. Also, what is the positive changes that are happening in a few Buddhist centers in Spain does not necessarily represent all religious institutions in Spain. También hay que tener en cuenta que los cambios que vemos en las instituciones budistas de España no son representativas de todas las instituciones budistas. And it certainly doesn't represent all Buddhist centers in North America. Y lo que es seguro es que no representan todos los centros budistas en Norteamérica.
Okay, so most of my experience is, I've got about 20 years of experience in Asia and about 20 years of experience in Buddhist centers in North America. En mi experiencia de 20 años como en Asia y 20 años en Estados Unidos, So I can only speak from my experience. solo puedo hablar de mi experiencia. But here I'd like to present something about women in patriarchal Buddhism. Pero aquí me gustaría presentar unas cosas sobre las mujeres en el budismo patriarcal, Starting from the beginning. empezando por el principio. And thank you for setting this up. Yeah, great. So here's the pictures. Now, Aquí están las imágenes. okay, so who do we see here? This is Kuan Yin. Lo que vemos aquí es Kuan Yin. In India, the Bodhisattva of compassion is shown in male form. En la India, el bodhisattva de la compasión se presenta bajo formas masculinas. It's Avalokiteshvara. Es Avalokiteshvara. And for the first 1,500 years of Buddhism, Y los primeros 1500 años del budismo, the Bodhisattva of compassion is male. el bodhisattva de la compasión era un hombre. But by the year 1200, after Christ, Pero hacia el año 1200 después de Cristo, Avalokiteshvara undergoes a sex change. Avalokiteshvara sufrió un cambio de sexo. She becomes a woman. Se convirtió en una mujer. So how do we explain this change? ¿Cómo explicamos este cambio? Some people think that Buddhism was just way too male. Mucha gente pensaba que el budismo era solo de hombres. The Buddha was male and most of the great disciples were male. El Buda era hombre, la mayoría de sus discípulos eran hombres. And throughout history, we can see that Buddhist history is really a history of men. Y a lo largo de la historia vemos que la historia del budismo es una historia de hombres. So, another possible reason is that the value of compassion is often associated with women. Otra razón quizá es que el valor de la compasión normalmente se ha asociado con las mujeres. Now, this doesn't mean that men can't be compassionate. For sure they can. Many are. Esto no quiere decir que los hombres no puedan ser compasivos. Claro que pueden y muchos lo son. But as women, we are trained to care for others from the time we're very small. Pero como mujeres nos han formado para cuidar a otros desde que éramos muy pequeñas. And women are associated with kindness to children. Y las mujeres estamos educadas para ser amables, para ser buenas con los niños. And so over time, people have come to expect women to be more compassionate. Y con el tiempo la gente espera que las mujeres seamos más compasivas. Well, this can be a good thing too. It can encourage us to become more and more compassionate. Esto podría estar bien, que nos animen a ser más y más compasivas. So you'll see that in China, Taiwan, Korea, Japan, and Vietnam, Kuan Yin is so popular. She's almost more popular than the Buddha. Podemos ver que en China, Vietnam, I don't remember all the countries. China, Corea, Japan, Japón, Taiwan, and Vietnam. Y Vietnam. Avalokiteshvara es más popular incluso que... ¿Cómo? Kuan Yin, perdón. Kuan Yin es más popular incluso que la figura de Buda. Yeah. In the Tibetan tradition, Avalokiteshvara is still male. En la tradición tibetana, Avalokiteshvara sigue siendo un hombre. Yes. Okay, so... Okay, starting from the beginning, you know the story of Prince Siddhartha. Empezando la historia, conocéis la historia del príncipe Siddhartha. He was born as a prince in a royal family and grew up in luxury. Nació como príncipe en una familia real y creció en el lujo. He had 500 girlfriends. Tuvo 500 novias. 3 palaces. Tres palacios. And a beautiful wife and baby. Y una mujer muy bonita y un hijo. At the age of 29, cuando tenía 29 años, he became dissatisfied and decided to leave his luxurious life.
se encontró insatisfecho y decidió dejar su vida de lujo. He went to seek the meaning of life Salió a buscar el sentido de la vida and discover the cause of suffering. y descubrió la causa del sufrimiento. Now, generally speaking, if a man abandons his wife and baby, En general, si hablamos en general, cuando un hombre abandona a su mujer y a su hijo, society is justifiably critical. la sociedad es crítica. But in Buddhism, this is called the Great Renunciation. Pero en el budismo esto está visto como una gran renuncia. And the Buddha's leaving his wife and child is valorized. Y el hecho de que el Buda abandonara a su mujer y a su hijo lo valoran, se valora. Now, in a way, the way they justify this is that he gave up his own happiness to seek happiness for all sentient beings. Tal como nos lo explicamos, es que él renunció a su felicidad para buscar la felicidad de todos los seres humanos. But as feminists, we can question this narrative. Pero como feministas podemos cuestionar esta versión. Okay, next. So he left the palace and cut off his hair and gave away his silken clothes. Salió del palacio, se cortó el pelo y dejó sus ropas de seda. And then Y luego he practiced austerities like fasting, extreme fasting, for 6 years in the forest. practicó ascetismo como ayunos durante mucho tiempo. But he didn't reach his goal. Pero, ¿what? He didn't reach his goal. Pero no obtuvo lo que pretendía. In fact, he became so weak he could hardly meditate. De hecho, se debilitó tanto que apenas podía meditar. Just at that moment, a young woman named Sujata Justo en este momento, una joven llamada Sunyata came and offered him rice pudding. se le acercó y le ofreció un pudín de arroz. The prince accepted her offering, El príncipe aceptó esta ofrenda, regained his strength, recuperó su fuerza, walked across the river, atravesó el río and sat down under a tree y se sentó bajo un árbol, with the determination not to get up until he reached the final goal. con la determinación de no levantarse hasta que no hubiera conseguido su objetivo. Later, he was criticized for accepting rice pudding from a woman, Luego lo criticaron por haber aceptado un pudín de arroz de una mujer, but he knew what he was doing. pero él sabía lo que estaba haciendo. Okay, next. So he sat down under a tree, and according to the narrative, he was beset by many temptations. Se sentó bajo un árbol y, según la tradición, estuvo tentado por distintas cosas. In his meditation, he was troubled by women trying to seduce him. En sus meditaciones tenía problemas porque veía a mujeres que intentaban seducirlo. So we see this image of women as tempters of men. O sea, esta imagen de las mujeres se ve como tentaciones para el hombre. But the Buddha was victorious. Pero el Buda era vencedor. Voila. He reached his goal of perfect awakening and became a Buddha. Consiguió su objetivo de despertar, del perfecto despertar, y se convirtió en un Buda. Buddha means awakened. Buda significa despierto. So everyone has the potential to wake up. Todo el mundo tiene el potencial para despertar. But the archetypal image of an awakened being in Buddhism is in male form. Pero la imagen arquetípica para un ser despierto tiene forma de hombre So what en el budismo. What does it mean for women when the image of human perfection is male? O sea, ¿qué significa para una mujer cuando la imagen del despertar perfecto es de un hombre? Okay, so it's a paradox. Es una paradoja. Like we mentioned yesterday, consciousness has no gender.
Como mencionamos ayer, la conciencia no tiene género. And the goal of Buddhism is to purify our consciousness. Y el objetivo del budismo es purificar nuestra conciencia. Women and men alike can do this. Tanto los hombres como las mujeres podemos hacerlo eso. However, over history, images of human perfection are typically shown as male. Pero sin embargo, a lo largo de la historia, la imagen de la perfección humana tiene forma de hombre. So now the Buddha was radical in that he admitted all kinds of people to his monastic order. El Buda fue radical aceptando todo tipo de personas en su orden monástica. He taught people of all social backgrounds, men, women, young, old, high caste, low caste, everyone. Enseñó a todo tipo de personas, a hombres, mujeres, pobres, ricos, de casta baja, de casta alta, todos. He had many women disciples, Tuvo muchas mujeres a su lado and many of them reached the goal of liberation. y muchas de ellas llegaron al objetivo de la liberación. We have stories about thousands of women who became liberated beings, arhats. Sabemos de historias de muchas mujeres que llegaron a la liberación espiritual. Arhats. Arhats, yes. And we have examples of their verses of liberation. Y Verses, verses, like poetry yes, of okay. liberation. Y tenemos ejemplos en poesía, en versos de liberación. These verses are the oldest example of women's poetry in the world, in world history. Estas poesías son el ejemplo de las mujeres, los ejemplos más antiguos de las mujeres en el budismo, Okay, so Buddhist women, de la poesía escrita. Buddhist women writing the oldest poetry known by women, right? O sea, quite- las mujeres budistas escribieron las poesías escritas por mujeres más antiguas que se conocen. Some of the verses are very sweet. Hay versos que son muy agradables, muy bonitos. Alas, I am free from pots and pans in the kitchen, and, Por fin, and por free of fin soy my libre, libre de las cosas de la cocina, crooked husband. ya, libre de mi marido, de mi pesado marido. Yeah, so. So this is important to notice that the Buddha taught everyone, Esto es Right. importante saber que el Buda enseñó a todo el mundo, just as Jesus did. igual que Right. Jesús. So this is significant. Esto es significante. So we're going to point out the patriarchal elements, but also the breakthroughs for women in the Buddhist tradition. O sea, tenemos. Can you repeat it, please? We want to point out the patriarchy in Buddhism, but we also want to point out the breakthroughs. Queremos subrayar el patriarcado en el budismo, pero también la capacidad de romper esto. So this is Mahapajapati. Este es Mahapajapati. This is Esta es Mahapajapati. She is the stepmother and auntie of the Buddha. Es la tía y la madrastra de Buda. We rarely see images of her, Pocas veces hemos visto imágenes suyas, but I finally found them in Vietnam. pero finalmente la encontré en Vietnam. And there you can see many images of her. Y allí se pueden ver muchas imágenes de ella. Significantly, the order of fully ordained Buddhist nuns in Vietnam is the largest in the world, over 20,000. Significativamente, las mujeres ordenadas budistas en Vietnam es donde hay más mujeres ordenadas. And I Ha can dicho leave la cantidad, no me acuerdo. How many? over 20,000. Más de 20.000. So I can leave behind this PowerPoint, so everybody's welcome to copy it. Esto lo tengo en PowerPoint y todas lo podréis copiar. So the first disciples of the Buddha were 5 men. Los primeros discípulos de Buda fueron 5 hombres. They were his aristocratic friends, noblemen. Eran sus amigos aristocráticos.
They became the first 5 Buddhist monks. Fueron los 5 primeros monjes budistas. 5 or 6 years later, Al cabo de 5 o 6 años, Mahapajapati requested to join the monastic order. Mahapajapati pidió entrar en la orden monástica. At first, the Buddha hesitated. Al principio el Buda dudó. He hesitated 3 times before he finally admitted her. Dudó 3 veces antes de finalmente admitirla. Why did he hesitate? ¿Por qué dudaba? If he was enlightened, why did he hesitate? Si estaba iluminado, ¿por qué? ¿Por qué dudaba? Okay, well, the first reason is probably fear for the safety of the women. El primer motivo quizá era temer por la seguridad de la mujer. To go wandering in the forest is dangerous for women, even here, even today, right? Caminar por la selva es peligroso para una mujer, incluso hoy en día, incluso aquí. And there were many reported cases of nuns being raped in ancient India. Y se sabe que hubo muchas monjas violadas en la India. In addition, she was a queen. Además, ella era una reina. She wasn't used to eating whatever food people in the village gave her. No estaba acostumbrada a comer la comida que le dieran en los pueblos. She wasn't used to sleeping under trees. No, tampoco estaba acostumbrada a dormir bajo los árboles. She wasn't used to wearing rags for clothes. Tampoco estaba acostumbrada a vestir trapos como vestidos. So the Buddha tried to interest her in staying home and practicing comfortably at home. O sea, el Buda intentó convencerla para que volviera a casa y practicara en casa. But she wasn't going for it. Pero ella no quería de ninguna manera. She organized a demonstration, a march of 500 noble women. Organizó una manifestación de 500 mujeres who walked barefoot que caminaron descalzas clear across northern India por el norte de la India to again request the Buddha to admit them to the monastic order. Para volver a pedir al Buda que las aceptara en la orden monástica. This is the first recorded incidence of a women's liberation movement. Este es el primer movimiento feminista que se conoce. So she was successful in her demonstration, in her request. Tuvo éxito en su manifestación, en pedir que la admitieran. However, there's a story that she had to agree to 8 special rules. Pero hay una historia sobre el hecho de que tenía que aceptar 8 leyes. Special rules. Leyes especiales. Votos especiales. And the authenticity of these rules is highly questionable. La autenticidad de estos votos es muy cuestionable. For example, they require that she be ordained by 10 bhikshus and 10 bhikshunis, that 10 fully ordained monks and 10 fully ordained nuns. Por ejemplo, decía que tenía que ser ordenada por 10 bhikkhus y 10 bhikkhunis. But how could she be required to be ordained by 10 bhikkhus and 10 bhikkhunis? There were none. She was the first. ¿Cómo se le podía requerir eso si no había monjas, si ella hubiera sido la primera? So these rules really don't make any sense. O sea, estas normas no tienen ningún sentido. And they were almost surely written long after the Buddha. Y seguro que fueron escritas mucho después de Buda. However, because they are put in the mouth of the Buddha, they have had power over history to imply that there's something wrong with women, that they have to have extra rules. Pero como se pusieron en boca de Buda, esto les dio como una autoridad desde el punto de vista de que había que discriminar un poco a las mujeres. So in addition, when she became a nun, the nuns assumed all of the rules that had been created on the basis of a monk's misconduct. Can you repeat it, please, and shorter? When she became a nun, cuando se convirtió en monja,
the nuns assumed or inherited all of the rules Las monjas asumieron o heredaron todas las normas that had been created on the basis of a monk's misconduct. que se crearon en base a las conductas no muy correctas de los monjes. So the rules were created whenever there was a problem. O sea, las normas se creaban cuando había un problema. The Buddha didn't just sit down and write a list of rules. El Buda no se había sentado y empezó a escribir unas normas. He created a rule when there was a problem. Se creaba una norma cuando había un problema. So, for example, the first rule was created when a monk went home to visit his parents. Por ejemplo, una norma de estas se escribió para cuando un monje salía a visitar a su familia. And his parents locked him in a room with his former wife. Y los padres le encerraban en la habitación con su esposa. They wanted a grandchild. Porque querían un nieto. So you know what happened. Ya sabéis lo que ocurre. The next morning, al día siguiente, the other monks challenged him. Los otros monjes le decían, What are you doing? ¿pero qué haces? You're a monk. Si eres un monje. You're not supposed to sleep with women. Se supone que no tienes que dormir con mujeres. And the men, oh, really? Oh, okay. So they reported the matter to the Buddha. Y entonces el monje decía, sí, bueno, pues... Y entonces informaban al Buda de que él había dormido con una mujer. And the Buddha called the offender. Y el Buda llamó al que ofendió. And asked him, is it true? Y le preguntó, ¿es verdad? Did you sleep with a woman? ¿Has dormido con una mujer? Oh, yes, noble sir. Sí, señor, true. Es verdad. Right? You see the pattern here. ¿Veis el modelo, el patrón aquí? The Buddha doesn't just listen to secondhand gossip. El Buda no escucha solo los rumores. He calls the offender to get the story. Quiere escuchar al origen. Okay, and the offender confesses. Y el que ofende confiesa. So the Buddha said, this is not right. This is not appropriate. Entonces el Buda dijo, esto no es correcto, esto no es apropiado. From now on, monks should not sleep with women. De ahora en adelante, los monjes no tienen que dormir con mujeres. Okay, this was the first rule created by the Buddha. Esta fue la primera norma creada por el Buda. Okay, so sometimes we see lamas who are monks and we also see lamas who are not monks. O sea, a veces vemos lamas que son monjes y lamas que no son monjes. Lama means teacher, means guru. Lama significa maestro, profesor, guru. But not all teachers are celibate monks. Pero no todos los maestros son monjes célibes. And not all monks are teachers. Y no todos los monjes son maestros. There are millions of monks who can't teach. Hay millones de monjes que no pueden enseñar. So this is important for women to know. Esto es importante para que lo sepan las mujeres. Right? If a monk is celibate, we should respect that. Si un monje es célibe, lo tenemos que respetar. We should never try to sleep with such a monk. No or tenemos nun. que acostarnos con un hombre que sea monje. And at the same time, there are lamas, there are teachers who are lay people. They may have wives and children. Al mismo tiempo hay lamas que son maestros laicos que tienen mujer y hijos. They should still keep the basic Buddhist precepts. Siguen manteniendo los preceptos budistas básicos. And one of them is to avoid sexual misconduct. Y uno de ellos es evitar la actitud sexual inapropiada. Yeah, so what is sexual misconduct? ¿Y qué sería una conducta sexual así? It means not harming someone through our sexual conduct. Significa no herir, no perjudicar a nadie a través de la conducta sexual. So generally speaking, it means one partner at a time. Hablando en general, esto significa una pareja por vez, sí. Yeah. Otherwise, things get messy and people get hurt. Si no, se crea mucha confusión y la gente sufre.
Okay, so this is how women wound up with more. The nuns got more precepts than the monks. Así es la manera como las mujeres, las monjas, tuvieron más normas que los monjes. They inherited the precepts made for the monks. Heredaron los preceptos que se habían escrito para los monjes. And there were also about 80 more precepts created on the basis of a nun's misconduct. Y además tuvieron las 80 prescripciones para las 8 prescripciones para la mala conducta de las monjas. So sometimes people say, oh, women have twice as many delusions as men. O sea, esto hace que la gente piense, las mujeres tienen el doble de posibilidades de engañarse que los hombres. Because the nuns have twice as many precepts as the monks. Porque las mujeres tienen el doble de preceptos que las monjas. But Que los then, monjes. I would say, no. Actually, monks must, if you use this logic, Si utilizas esta lógica, then the monks must have twice as many delusions as the nuns. Los monjes tienen sufren tantos engaños como las monjas. Because more than 200 precepts were created on the basis of a monk's misconduct. Porque más de 200 preceptos se crearon para evitar la conducta inapropiada de los monjes. But only about 80 on the basis of a nun's misconduct. Pero solo 80 basadas en las posibles malas actuaciones de las monjas. So gently, quietly, we challenge these preconceptions. O sea, el género también. Can you repeat it, please? So gently, skillfully, we try to challenge these preconceptions. O sea, con amabilidad tenemos que juzgar estos prejuicios, cuestionar estos prejuicios. Okay, next. Okay, here's another very famous woman in Buddhist history. Aquí tenemos a otra mujer muy famosa en la historia del budismo. In the 3rd century BCE, en el siglo III antes de Cristo, there was a great emperor named Ashoka. Hubo un gran emperador llamado Ashoka. He was a fierce warrior and he conquered the whole of northern India. Era un gran guerrero, conquistó todo el norte de la India. One day he woke up and saw all the dead bodies around. Un día, al despertarse, vio cantidad de muertos a su alrededor. And he felt deep regret. Y sintió una profunda pena. He decided to give up war. Decidió dejar la guerra. And become a Buddhist. Y hacerse budista. And then he created many social service projects for the people. Y entonces creó muchos servicios sociales para la gente. He built roads and bridges and wells and irrigation. Construyó carreteras, puentes, roads, bridges, irrigation ditches. Irrigación, canales para regar. And he asked the people to be vegetarian one day a week. Y pidió que la gente fuera vegetariana al menos una vez por semana. He had a son who became a monk. Tenía un hijo que se hizo monje. And a daughter who became a nun. Y una hija que se hizo monja. Her name is Sanghamitra. Su nombre es Sanghamitra. The son went down to Sri Lanka to spread the Dharma. El hijo fue a Sri Lanka a dar a conocer el Dharma. Oh, the people loved the Dharma. A la gente le encantaba el Dharma. Many young men wanted to be monks. Muchos jóvenes quisieron ser monjes. And he ordained them as monks, hundreds. Y ordenó centenares. Then the Queen Anula, y luego la reina Anula, she requested to also join the monastic order. También pidió ordenarse en una orden monástica. He said, oh, that's a great aspiration, but I cannot do that because I'm not a nun. Y entonces él dijo, es una gran aspiración, pero yo no lo puedo hacerlo porque yo no soy una monja. But my sister is a nun. We can invite her. Pero mi hermana es monja, le podemos decir a ella. So they invited her to come down, and she arrived by ship from northern India down to Sri Lanka. Y le pidieron que fuera
Y aquí la vemos en el río, navegando desde el norte de la India hasta Sri Lanka. It was a very dangerous journey, but she was very courageous. Era un viaje muy peligroso, pero ella era muy valiente. She brought with her a sapling of the Bodhi tree, under which the Buddha got awakened. Se llevó con ella un árbol que recordaba el árbol, donde una rama del árbol bajo el cual el Buda se había iluminado. She ordained the queen, Queen Anula, and hundreds of women as nuns. Ordenó a la reina Anula monja y también a centenares de monjas. Today, only one holiday in the world is named after a woman. Hoy solo un día festivo, A national holiday. una fiesta nacional en la India, tiene nombre de mujer. It's Sangamitra Day in Sri Lanka. Es el día de Sangamitra en Sri Lanka. Yay. We need more. We need more. Necesitamos Yes. más. Okay, next, please. Okay, now next, I want us to question what we mean by gender. Quiero que os cuestionéis qué es que queremos decir cuando hablamos de género. Okay, we're all born with certain equipment, sexual genitalia, male, female, male, or something in between. Todos hemos nacido equipados con un género masculino, femenino o lo que sea entre medio. And then we receive many messages from the society about how men and women are supposed to behave. Y luego me he recibido muchos mensajes de la sociedad sobre cómo nos tenemos que comportar los hombres y las mujeres. How women are supposed to look. Y cómo tenemos que presentarnos, que aparentar las mujeres, qué aspecto tenemos que tener las mujeres. This conditioning, this gender conditioning begins very early, often even before we are born. Este condicionamiento de género empieza muy temprano, casi antes de nacer. With the pink blue thing. Con la cosa de los colores rosa y azul. So I travel a lot, and what I've done is to collect images of restroom signs around the world. Ha viajado mucho y le gusta coleccionar imágenes de lo que ponen en las puertas de los lavabos para hombres y mujeres. Okay, so take a look and just notice the messages that are given through these images. Fijaros en esta imagen y ver los mensajes que hay. Disneyland. Now this is Denmark, and you'll notice that the woman is larger than the man. Esto es Dinamarca y si os fijáis la mujer es más grande que el hombre. It turns upside down our expectations, right? Da la vuelta, pone de arriba abajo nuestras expectativas. Notice the body language. Esto es lenguaje corporal. This is Jordan. Esto es en Jordania. Southern California. En California del Sur. Sí, es buenísimo. ¿Qué es buenísimo? Sí. Okay, now here you'll see that there is a third option, but the third option is disabled. Ya, aquí hay una tercera opción, pero si os fijáis la tercera opción es una incapacidad. This is Mexico. Esto es en México. And this is Mongolia. Y esto en Mongolia. Now the interesting thing here is that there is no women's restroom. Aquí lo interesante es que no había lavabos para mujeres. The only restroom was for men. El único lavabo era para hombres. So this is just a sampling. I have many more. Esto es solo una pequeña muestra, tengo muchísimas más. Okay, so
Now, in the Buddhist traditions, we also have many wonderful images of enlightenment in female form. En la tradición budista también tenemos muchas imágenes de mujeres iluminadas. These come in the Vajrayana branch of the Mahayana tradition. Esto pertenece a la rama Vajrayana de Mahayana. So South and Southeast Asia, they practice Theravada Buddhism. O sea, en el sureste de Asia practican el budismo Theravada. Their goal is to achieve liberation. Le llaman, su objetivo es conseguir la liberación, To become an arhat, para convertirse en arhat, one who is free from all the delusions of the mind, el que es libre de todas las ilusiones de la mente, free from suffering, libre del sufrimiento, free from rebirth. Libre del renacimiento. So men and women equally can do that. Tanto los hombres como las mujeres pueden acceder a eso. Only occasionally will someone wish to become a perfectly awakened Buddha. Solo a veces uno puede. Can you repeat it, please? So only occasionally will someone wish to become a perfectly awakened Buddha. Solo ocasionalmente uno puede convertirse en un Buda perfectamente iluminado. So in this tradition, men and women have equal opportunities to become liberated. En esta tradición, tanto los hombres como las mujeres pueden ser liberados. The conditions of the ground are not always equal. Las condiciones del terreno no siempre son las mismas. The monks have huge, beautiful monasteries. Los hombres tienen grandes y monasterios muy bonitos. And the women often have to support themselves. Y las mujeres a menudo tienen que dar soporte, mantenerse a sí mismas. Like in most world cultures, Como en muchas culturas del it's mundo, assumed that the proper role for women is to be a wife and mother. se da por supuesto que el rol de la mujer es ser una mujer y una esposa y madre. Women in Buddhist cultures have the option to not marry. En el budismo, las mujeres tienen la opción de no casarse. And that's very notable Y esto because, es muy notable. because in most world cultures, women get pressured into marriage and family. Porque en muchas culturas del mundo las mujeres están presionadas para casarse y ser madres. But in Buddhist cultures, there is a second option, which is the monastery. Pero en las culturas budistas hay una segunda opción que es el monasterio. It's only recently that single women are allowed to live independently. Es muy reciente que las mujeres solteras pueden vivir independientemente. Until very recently, it was either marriage or monastery. That's it. Hasta hace muy poco había o el monasterio o el estar casada. So now in Mahayana Buddhism, that's all the northern Buddhist countries. En el budismo Mahayana, que es el budismo de los países del norte, In these cultures, the ideal is to become a perfectly awakened Buddha. en estos países el objetivo es convertirse en el Buda perfectamente iluminado. It takes 3 countless eons to become a Buddha. 3 what? 3 countless eons. Lleva 3 iones incontables. It's a huge commitment. Es un compromiso enorme. But in the Mahayana cultures, they all want to become Buddhas. Pero en los países Mahayana todos quieren ser Budas. Okay, to become liberated, you might be able to do that in 1 or 2 lifetimes. Para ser liberado a lo mejor puedes llegar a eso en 1 o 2 vidas. To become a Buddha takes much, much longer. Convertirse en Buda lleva muchísimo, muchísimo más. Now, typically, a Buddha comes in male form, as we see on the altar here. Típicamente la forma de Buda es una forma masculina, como veis allí. That's typical in mainstream Mahayana. Esto es la corriente típica en Mahayana. But in the Vajrayana branch of Mahayana, Pero en la rama Vajrayana de Mahayana, we also find many images, many enlightened beings in female form.
También encontramos muchas imágenes de Buda con forma de mujer. For example, this is Tara. Por ejemplo, esta es Tara. She has 21 forms. Tiene 21 formas. This is the white Tara, Esta es la blanca, la Tara blanca, who protects our long life. que protege nuestra a la larga vida. If we want to achieve enlightenment, we need long life. Si queremos llegar a la iluminación, necesitamos una vida larga. Tara can help. Tara puede ayudar. So, and there are many other, many other images of enlightenment in female form. Y hay muchas otras imágenes de iluminación, de seres iluminados bajo forma de mujer. So, in Mahayana, yes. Una pregunta. Així, Tara és una representació de Buda. So, Tara is a Buddha's representation. Well, she's pictured both as a bodhisattva and as a Buddha. Tanto es, can you repeat it, please? She's pictured both as a bodhisattva and as a Buddha. Tanto se la representa como bodhisattva como Buda. Now, Tara was a young woman who was very precocious, very capable, very good in practice and studies. Tara era una joven muy precoz, muy preparada para los estudios. So her guy friends, her male friends, said, "Oh, you're about to become enlightened." Sus amigos hombres decían, uy, estás a punto de iluminarte. You better take a male body. Más vale que te busques un cuerpo de hombre. She said, I don't think so. Y ella dijo, no, esto no. Many Buddhas have appeared in male form. Muchos Budas han aparecido bajo forma de hombre, but very few have appeared in female form. Pero muy pocos han aparecido en forma de mujer. For the benefit of sentient beings, I will become awakened in a female body. Por el beneficio, ella dijo, por el beneficio de los seres humanos, voy a presentarme en forma de mujer. And she did. Y lo hizo. Okay, so as she was working on the paths and stages, there are 10 stages to awakening. O sea, mientras subía los 10 estadios de la iluminación, We're called a bodhisattva. se le llamaba a bodhisattva. Then the final goal is to be a Buddha. Y el último estadio era ser Buda. So as she was working on the paths and stages, she was a bodhisattva. Mientras ascendía por estos estadios, era bodhisattva. And then she manifested as a perfectly awakened being in female form. And then she's a female Buddha. Y entonces apareció como un ser perfectamente iluminado y apareció como una Buda. So this is the introduction to patriarchy in Buddhism. Esto es una introducción al budismo patriarcal. So you can see that the tradition sends mixed messages. O sea, podemos ver que en la tradición hay mensajes que se mezclan. In the text, we find references to women as jealous and, fighting. And en los textos encontramos cosas que dicen que las mujeres son celosas, But we also se pelean. find many positive images of women as full of compassion and loving kindness. Pero también encontramos menciones de las mujeres como llenas de compasión y de bondad amorosa. So to my mind, we can emphasize the positive images and forget about the negative ones. Para mi mente podemos enfatizar las cualidades positivas y olvidarnos de las negativas. Okay, so any time for questions? Si tenemos tiempo para las preguntas. Aquí.
Sí. Bueno, pues... Bueno, seguimos un poco más porque no tenemos mucho tiempo tampoco, pero la idea un poco de esta parte era que también la pregunta podría ser ¿qué elementos del budismo podríamos asociar al budismo patriarcal? O sea, para que podamos después poner énfasis, digamos, en todo lo que nos puede servir, digamos, estas imágenes femeninas, etcétera, también tenemos que reconocer cuáles son propias del patriarcado. Por ejemplo, ella ya, bueno, todo lo que nos ha estado explicando ya es eso, ¿no? Un ejemplo, yo qué sé, pues eso, las imágenes masculinas, que hay muchas más imágenes masculinas del despertar que femeninas, los linajes de transmisión del Dharma, si vemos el árbol de refugio, ¿no? Si vamos mirando, son todo hombres, o sea que nos dice que la transmisión desde la sabiduría femenina vivida desde un cuerpo de mujer, pues nos llega muy poco. O sea, la idea era esta, que en esta parte de este diálogo pusiéramos énfasis, digamos, en qué aspectos vemos en el budismo que podemos identificar como condicionamiento patriarcal. Yo pienso que eso sería interesante, si tenéis alguna aportación. Esta mañana comentábamos en el desayuno con la lama, con las monjas, que de hecho en su linaje las enseñanzas en sí ya han sido escritas por hombres y dirigidos a hombres, ¿no? Entonces ya desde la base ya hay algún elemento masculino, ¿no? Y, pero claro, esto es difícil de cambiar, pienso yo, porque, o no lo sé, porque son escritos ya de los cánones de Buda. Y luego una cosa que yo me pregunto, ¿no? Que sí, si sale un poco de contexto, es que en este tema yo sufro un poco en el sentido de que somos mujeres y hay hombres. Y yo creo que en cada una de la mujer hay una parte masculina y en cada parte del hombre hay una parte femenina. Entonces, yo no estoy muy relacionada con el trabajo de Sakyadhita, pero sí que he vivido en mi familia pues el machismo. Somos 8 hermanos, 4 hermanos y 4 chicas y 4 chicos. He sido la única hija que me he reivindicado contra el machismo de mi familia. Entonces, esto lo he vivido desde pequeñita. Y mi reflexión es que está bien reivindicarse, pero pienso, ya digo que no, lo digo desde la ignorancia, que también hay cosas comunes, digamos que dentro de esta lucha, ¿no? Hay que observar qué es lo que hay que cambiar y lo que no, porque hay cosas básicas que no hay que cambiar y cosas evidentemente fundamentales que hay que cambiar. Sí. Bueno, yo voy a ser un poco radical. Yo creo que el 99% de las prácticas, son todas escritas por hombres. Incluso las iconografías que representan la imagen femeninas son pensadas, hechas desde los hombres. Con lo cual, aquí siempre hay una representación de la mujer mirada desde objeto. Con lo cual, creo que la mujer ha tenido que vivir su parte espiritual y mística desde la experiencia y no ha tenido la oportunidad de escribir esas enseñanzas de sus experiencias. No han llegado de la manera tan estructurada como han llegado las enseñanzas budistas escritas por hombres. Tal vez también porque no es la misma, no somos iguales. Quiero decir que no somos iguales.
Es decir, hombres y mujeres somos distintos porque tenemos un cuerpo y una fisiología distinta. Ese punto de partida para mí es muy importante, de partir de esa diferencia, porque no tenemos las mismas necesidades. Entonces, para mí, la mayoría de prácticas que están hechas y pensadas por hombres son también muy acorde por su fisiología. Y como veíamos en una imagen de los lavabos públicos que ella ha mostrado, su corazón está aquí. Entonces, para mí, muchas prácticas están hechas para controlar esa parte. Eso por un lado. Ya acabo, ¿eh? Entonces, para mí, las mujeres que han tenido que vivir esa parte espiritual y mística desde la experiencia y que no ha llegado tan escrita, yo creo que ahora hay una invitación a que tenemos que reinventar y recrear y crear muchas cosas, desde ir a buscar esa experiencia que tal vez no está ni en estas imágenes ni en los textos. Esa es mi aportación radical. Sí. Hola. Yo nada, quería compartir también un par de cosas. Compartir un... Sí. Però ella vol parlar? Jo en total, no? No need. Let's take all the questions Sí, no, yo solo quería compartir un par de experiencias que he tenido también, que muy simples. Hace años empecé a hacer una recopilación de cuentos zen para contarlos y estuve mucho tiempo contando cuentos zen sin darme cuenta de que no había ni un personaje femenino, ni uno. Todo eran historias de samuráis, de maestros, y tardé pues unos años en darme cuenta de no hay ni una mujer, ni una mujer. Y ahí está. Y la segunda, pues también hice una recopilación de jatakas, que son cuentos que van sobre la vida de Buda, que son animales, las miles o cientos de vidas de Buda, vidas pasadas, las reencarnaciones de Buda, y todos los animales eran machos, ¿no? Y también me pregunté, guau, pero entonces, si Buda ha renacido millones de veces, ni una vez renació como mujer. Y bueno, mi pequeña aportación fue hacer estos cuentos y cambié el género de unos cuantos animales. Había un loro y pues yo puse una periquita, un mono era una mona y así hice mi pequeña revolución. Bueno, voy a intentar explicarme un poco bien porque es solo un pensamiento que me ha venido al escuchar lo que hemos hablado hoy, porque encuentro una similitud muy importante en el catolicismo, donde también está todo escrito por hombres, para hombres, pero hay como dos, no sé cómo explicarlo, como dos campos diferentes. Uno en el que se adora mucho a la Virgen María y en el otro en el que, en cambio, la Virgen María está totalmente apartada, vista solo como humana, no como su parte divina. Luego, la pregunta, adorar a la Virgen María como Dios, como divinidad. Como divinidad. Y otra parte que no, que
Virgen María es la madre de Jesús, pero es persona, no es divina. Luego, en el budismo, por lo que estoy viendo, también está escrito por hombres, desde el punto de vista de hombres, y me pregunto si no se ha querido invisibilizar a la mujer, que en verdad sí que ha existido, pero no se ha hecho invisible porque está escrito por hombres, para hombres, y además han querido apartar a la mujer de esto o invisibilizarla. No sé si me he explicado bien. La primera enseñanza budista que llegó a Tibet fue de manos de participación, que creó una escuela, la enseñanza de Tsomo. Hasta donde yo sé, ese linaje llegó a nuestros días, pero puede ser que tenga alguna referencia a casos. Pero eso es lo que me ha llegado. ¿Repito? No es así. El budismo llegó al Tíbet en el siglo VIII y el Cho llegó al Tíbet en el siglo XI o XII. Machiladrom era ya del siglo XI o XII. No, ella era tibetana. ¿Llevó ella la enseñanza de Cho a Tíbet? Eso sí. No, ella era tibetana. No, hay una confusión. Creo que no. Ese dato, claro, me chocaba un poco tener ese dato, haber leído el libro que tú traduciste. No, porque no es así. No, no es así. No estás, me parece que no es un dato correcto. Hay un linaje de Hay un linaje. ¿Linaje de sigue qué? el linaje de Cho. El linaje de Cho ha seguido por los principales maestros de los diversos linajes, que eran hombres. Por tanto, el linaje del Cho de Machi ha seguido hasta nuestros días principalmente por hombres. ¿No? Ella lo diseñó. Pero luego la continuación. Claro, ya ha sido patriarcal. Bueno, como dice Rita Gross, que no sé si conocéis, hay este libro de El budismo más allá del patriarcado. Bueno, pues ella, digamos, el budismo dice que tendríamos que tener una visión de decir, esto, ahora, entre muchas comillas, ¿sirve? ¿No sirve ahora? Y lo que no sirve ya. O sea, por ejemplo, que haya el linaje del Cho, que sea el origen de Magic Laptron, ¿no? Todo esto, hay que recuperar quizás el linaje femenino a partir de Magic Laptron. De hecho, Marta está llevando unos talleres dentro de Sakyadhita que son de la práctica del Che, digamos, inspirados de lo de los demonios, como de su última lione, pero del alimentando tus demonios. O sea que esto es de los elementos que hay que recuperar, son 3 tesoros dentro del budismo, porque es que realmente es... Pero en cambio hay otros aspectos que vemos que llevan encima todo este conocimiento cultural y que ahora no encaja. El budismo se ha ido manteniendo vivo porque tiene esta capacidad de adaptarse. Son los grandes lamas y grandes maestros de Dalai Lama, empezando por el Karmapa, etcétera, están diciendo eso también, ¿no? Que gracias a la capacidad que tiene el budismo de adaptarse a la cultura y a la época en que se va integrando, ha podido continuar siendo una tradición viva, que significa que la transmisión de experiencia va a transmitir, o sea, de maestro o maestra, discípulo o discípula. Entonces tenemos que ver, ¿no? Qué cosas y qué no son... Sí, esto lo podrá explicar mejor Marta, que es la que lleva el taller de alimentando los demonios. Por traduir. No entendí lo que dijiste.
que no he entendido lo que has dicho para ti. Sí, bueno, pues repito un poco. Es que en Sakyadhita tenemos un taller que lo da Marta Millán y es sobre Alimentando los demonios, que es el libro de Sultri Malione basado en la práctica del Che. Creo que tenemos que hacer una pausa, si no después nos cansaremos. Tenemos 20 minutos y dentro de 20 minutos empezamos ya el otro diálogo. O sea que... Sí, ahora. Vamos cerrando. Lekshe, maybe... Después del descanso, ella misma hará su aportación. Ok, thank you.